28 de julio del año del Señor de 2026. Resaca temeroso de la ira de los dioses, continúa su periplo navegando por las aguas interiores del canal de Evia. Rumbo a Iolcos, población ubicada en lo que es hoy la ciudad de Volos, es cuna de los antiguos argonautas. Allí una réplica de la galera Argo nos recuerda aquellos tiempos en los que implacables criaturas descargaban su cólera sobre los desdichados argonautas. Hoy, los mismos horrores que aterrorizaban a los argonautas se encuentran en esta travesía. Más allá de estas tranquilas aguas, habrá de cruzar el Resaca las agitadas aguas del estrecho de Euripo, tormento de navegantes desde épocas ancestrales, ante la adversidad, tesón y esfuerzo. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Y recuerda, el ron y la cerveza son los peores enemigos del hombre, pero un hombre que huye de sus enemigos es un cobarde. ¡Hasta la próxima! Que la fuerza te acompañe. Buenos días, mi querida tripulación. Nos encontramos en Cárabos, en la isla de Evia, y que nos vamos rumbo a Calcis. Bueno, aquí llegamos anoche, tal y como estaba previsto, pues anocheció antes de llegar, y nos encontramos en este puertecito en el que se puede fondear en el interior. Y bueno, esos muelles realmente no tengo claro si son de pago o son gratuitos, pero veo que tienen coderas, así que si no están cogidos con ancla, me imagino que alguien debe dar esos servicios y sería razonable que cobraran por ellos. El típico pueblecito griego, con sus baretos, sus terrazas, panadería, algún supermercadillo y todas esas cosas. Su kiosquito típico, ahí mismo al lado en el mismo paseo marítimo. Y nada, ¿qué más se puede decir? Que vamos a zarpar ya rumbo a Calcis, o Chalkida o Jalkida, depende cómo lo pronuncies, más griego, griego antiguo, griego más moderno, ahí está la cosa. Venga, vamos a por ello. Ah, signorina, tutto sta bene. Navegamos de nuevo. Viento casi en los 180 grados. Con la Génova tenemos que hacer unas 19 millas o una cosa así, creo recordar, hasta el estrecho más estrecho, que hay como dos pequeñas bahías justo antes del puente móvil de Calcis. Así que nada, vamos hacia allá. Sí, hoy es día 28. Los vientos etéseos, digamos, todavía no están potentes, pero están comenzando hoy. Y ya sí, mañana 29 están zumbando correosamente. Y bueno, pues parece que en esta zona pues vamos a estar, digamos, entre comillas, a salvo de ellos. Aunque una parte del canal, cuando das el bordo del Cabo del Golfo Sarónico para venir hacia aquí, pues por donde vinimos, que es ayer, por donde está ese buque fondeado, allí sí que te entra viento etéseo, no tan fuerte como el de Creta o el de las islas centrales del Egeo, pero vamos, a veces sí entra bien fuerte también, y en cualquier caso pues para subir a motor indudablemente, porque el viento es totalmente en contra, y con esa cantidad de viento, bueno, aparte de que ir haciendo bordos en ese sitio estrecho, pues hombre, pues hay gente que igual eso le apetece, pero con tanto viento es entre muy difícil y casi imposible hacer un rumbo norte o remontar ese canal, porque además con mucho viento el barco ciñendo abate un huevo y por lo tanto es casi imposible remontar por ahí, vamos. Y luego, claro, hombre, tienes la opción de meter, pues en lugar de ir con las 1500 vueltas, que yo normalmente iría a 5 nudos, pues meter 2500, una cosa así, ir a 2. Estar ahí, pues no veas tú, ¿sabes? Para hacer 20 millas, estar ahí, pues en Temerata, pues 10 horas ahí, ¿sabes? Para subir un trozo de motor a toda candela. Un coñazo manifiesto. Por cierto, que no ha habido mosquitos esta noche. Me he arriesgado a no poner las mosquiteras, así se han quedado, y hemos librado. Estaba pensando, si no vienen los mosquitos, igual las chavalas aquí hacen la función atracativa. No han venido. La verdad es que navegar en estas aguas tranquilas es de lo más relajante que puede haber, ¿eh? Qué relax.
qué comodidad, qué piscifactoría. Es la leche, es que es como un super pantano, pero con el viento constante. Aquí los aerogeneradores les tienen que sacar tute, sobre todo en agosto. Digo yo que, joder, tendrán que modificarlos cuando soplan 40 o 50 nudos, bueno, o dejarlos parados o dejarles un paso mínimo, ¿no? O máximo, al revés, mucho paso, para que no vayan tan forzados, porque vamos, es que si no, yo creo que los pararán. Pero no estoy muy seguro, lo que pasa es que, claro, es la hostia, dices, joder, pongo aerogeneradores, tía, y los tengo que parar por exceso de viento cuando hay mucho viento, ¿no? Agosto, que tienes todo los etesios ahí zumbando como locos. No sé, si sabéis alguno, que sois especialistas en aerogeneradores terrestres, a ver qué nos contáis, para informar a la tripulación. Que no se diga que no llevo una dieta equilibrada, ¿eh? Al menos un par de veces al año hay que comer fruta. 5 de la tarde, ya hemos alcanzado la mitad del camino cuando pasamos por estos pedruscos flotantes que pertenecen a Eretria, que no Eritrea, Eretria, por supuesto en Evia. Y allí, pues nada, ya veis que está todo lleno de tierra, así que tendremos un paso angosto para la primera mini bahía que vamos a alcanzar. Así es esta tranquila navegación griega, que no será por mucho tiempo tranquila, me imagino, cuando salgamos al Egeo en pleno mes de agosto, si es que podemos. Es un plan perfecto, sin fisuras. Vamos a ver cómo será nuestro punto de origen. Ahí tenemos un tipo que viene alcanzándonos. Me cago en... Qué raro, qué cazadas lleva las velas, ¿no? Para este rumbo que nos estará entrando el viento como en unos 170 grados. Pero la verdad es que va rápido. Va más rápido que yo. Típicos pedruscos con los que hay que tener un cuidado extremo. Por cierto, no sé si lo veis, ahí mismo hay un ferry que cruza de lado a lado. Y la verdad es que la carta náutica marca como un cable. Es una cosa extraña. No creo que haya cable alguno. Bueno, que ahora se menea el navío. Está bien lo del ice, porque te avisa, pero es un coñazo cuando tienes un barco cerca. Porque, hostia, que ahora sale el ferry. Tócate los huevos. Bueno, espero que salga rápido, porque, como veis, aquí esta cosa de OpenCPN nos está indicando que este va a ser el punto más corto de la intersección entre el ferry que viene por aquí y nosotros que venimos por aquí. Va haciendo el cálculo continuadamente. Esta otra es el cálculo del que viene por detrás. Está bastante bien eso, porque te sacan muy de dudas sobre si te va a pasar por delante, por detrás, por la proa, por la popa, cerca, lejos. Solo faltaría que aquí indicara la distancia, ¿no? Joder. Bueno, poco problema, el ferry va a toda hostia, como suele ser habitual en los barcos de motor comparado con los veleros. Ya veis, es el típico barco griego que parece un Citroën Ami, que no sabes si viene o va, es igual por la proa que por la popa, y con su puesto de mando en el centro. Imagino tendrá un timón en cada extremo y el tío pues se da la vuelta y ya la, para adelante o para atrás. Ya veis cómo va acelerando y se va viendo que se va distanciando el punto de intersección. Si pulsas, pues bueno, el nombre, el MMSI, indica que es buque de pasajeros, la velocidad 18 nudos me parece que pone. Ah, no, calla, no sé, eso es mucho. 10 y pico, no sé, ¿qué coño pone ahí? Pues el caso es que el viento ha aguantado bastante mejor de lo que estaba previsto, que aquí lo tenemos. Pero es que además, el viento viene de esa costa, más bien al sur, o sea que está realmente viniendo así. Y ya veis que la previsión era viento del norte. Y bueno, 5 nuditos prácticamente, con 10 de aparente, habrá 15 o un poquito más. Aunque no coincide en absoluto la meteorología, la verdad es que nos ha ido bastante bien. No todos los días es fiesta. Hombre, mira, este otro pronóstico ya ha ido mejor. El Icon 7, sí que la dirección del viento pues coincide con la previsión, con la real. Pero bueno, la intensidad del viento es más alta de lo que dice, y el otro, que era el típico ECMWF, pues este es el que la caga más.
ya veis que realmente no es la aplicación. Esta es Windy App o Windy o la que sea, sino que son los modelos meteorológicos los que tú puedes seleccionar. Aromes es fantástico, pero no llega hasta aquí. Y entre tanto, llega el momento más importante del día. Y es el día de mostrar mi más profundo agradecimiento a Óscar Cortés, un tío genial, una bellísima persona que desinteresadamente ha aportado una cantidad espléndida de cervezas a bordo de este navío que se mueve con la fuerza cervecil. Por eso, Óscar, por ser como sois y por obtenerlo bien merecido, voy a brindar con una Kaiser griega a tu santa y bendita salud. Con mucho gusto y satisfacción rellenamos esta linda copa plástica. Mira, ojo, qué espumita, qué cosa, qué maravilla. Vamos a por ello. Dios. Me gusta el sabor a cerveza por la mañana. Muy bien, Óscar, pues muchísimas gracias, tío. Además, eres un tipo que con esa brillante aportación se ha ganado una camiseta Resaca. Por lo que hoy mismo voy a contactar contigo. Creo que todavía no lo he hecho. Es que ya va viendo mucha gente y voy perdiendo un poco el norte. Ya lo perdí en su día, vamos, hace tiempo, pero bueno, muchísimas gracias. Me ha llegado al corazón, sobre todo al hígado, que está filtrando cerveza como un animal. Muchísimas gracias, no te olvidaré. Siempre estarás a bordo de este navío. Este es el camino. Nos aproximamos al estrecho de Faros. Es el primer estrecho que hay antes de llegar al estrecho de Euripo. Me parece que estoy viendo allí el puente de 35-38 metros de paso de altura. Y no tengo yo muy claro. De momento yo creo que no sé si quitar la vela entera para pasar por ahí, por aquí concretamente, que puede haber entre 1 y 3 nudos de corriente también, que no es tanto como allá arriba. Pero bueno, es un sitio bastante angosto. No sé yo si hacerlo a vela va a ser lo más recomendable, o por lo menos la vela bastante pequeña para poder recortar si fuera preciso. Bueno, parece bastante plano. No sé si es aquí, no, es más adelante. No lo veo hasta que no llegue guiado por la carta. Bueno, podría poner esto aquí, ver la demora y con el compás de marcaciones ver dónde está. De hecho, vamos a hacerlo, vamos a probar. Cogemos el compás de marcaciones y marcamos aquí. Epa, quieto. Ahí, por ejemplo. Vale, ahora le damos aquí y en rumbo 322. Buscamos el 322, más aquí, 322, ahí. No sé si lo llegaréis a ver, esto es muy difícil de ver con la cámara, pero está allí. 322 más o menos, bueno, teniendo en cuenta que nos estamos moviendo, ahí está. Pues sí, es ese hueco de ahí. Entonces me he pasado ya. ¿Tenemos que virar? Bueno, ya se ve, ¿no? Está en esa dirección. No veas cómo se ha notado los arreglos que hice en el enrollador del Génova, lo bien que se ha podido enrollar ahora el Génova. Bueno, vamos a ir con el más pequeñito, hemos perdido un par de nudos y perderemos alguno más, pero bueno, vamos a virar y a trasluchar el Génova. Bueno, preparar esta escota. Y ahora lo que vamos a hacer es acuartelar el Génova. Ya estamos con el piloto virando. Digo yo que nos va a cambiar algo, ¿no? O lo vamos a llevar justo por la popa. Yo creo que sí que tiene que... Sí, faltan 20 grados. ¡Ay, madre! Venga, largamos aquí la escota de barlovento para que se acuartele al otro lado. Y ya está, ya ha virado. Ya ha trasluchado el Génova. Cazamos de sotavento y ya está. Bueno, 2,7 nudos. Hombre, igual me he pasado de rizar mucho, ¿no? Pero como no tenía claro qué tal iba a enrollarse el Génova, pero bueno, ha ido tan bien, la verdad, después de esos arreglos y mejoras en el enrollador. Así que bueno, le puedo abrir un poquito más para coger un poquito más de velocidad y volver a rizar cuando esté allí ya.
Bueno, de momento ahí vale. Faros, faros, como Faro, la isla de Faro en Portugal, qué sitio más bonito, ¿eh? Una corriente a veces, no siempre, pero claro, en vaciante. En la entrada hay una corriente bien potente y rompiente también. Derechos como una vela. Bueno, el viento nos entra por aquí, así que a ver qué, porque aquí puede rolar, ¿eh? Pero bueno, si siguiera así, bueno, por aquí, pues no tendríamos problema en virar más a estribor sin que se acuartelara y luego volver a coger este rumbo que ya vemos que nos sirve. No sé si yo creo que me quede aquí, que no pase esta noche al interior de aquí. Ya está el paso de Euripo, pero bueno, esta zona es buena y esta pues también, los que aquí tenemos, ya ves, arena con una profundidad de 3 metros y medio o 4, así que bastante bien. Escuchan los gallos cantar por ahí, ¿eh? Qué acceso más elegante, ¿eh? Este estrecho. Está un poquito, bastante desviada la marca verde, la baliza de canal. O sea que se ve que esta zona de aquí, poca profundidad debe haber. Coño, mira, y el cable eléctrico de alta tensión parece que lo han pasado aquí por debajo del agua. Han tirado, sí, ahí está la otra torre. Coño, una palmera. Está la pobre un poco mustia. Joder, qué sitio más tranquilo. Que pueda seguir diciendo lo mismo dentro de media hora. ¿Veis qué tranquilidad, eh? ¿Y corriente se observa todo esto? Pues no la noto, ¿no? Si fuera contracorriente, o sea, quiero decir, si la corriente viniera de allí, hombre, esto no es que sea mucha ola, porque es una mierda de ola, pero se notaría romper algo, las crestas, haría algo de cresta la mini ola esta. Así que yo creo que probablemente la llevemos a favor. Algo de corriente hay, eso seguro. Si arriba hay 7 nudos, o 5 o 7, pues vamos. Y los vientos etesios quedan allí detrás. Así que esta es la forma de subir en pleno verano. Esta información vale millones. Que la verdad, luego una vez esto por arriba del canal sales directamente a las Islas Espóradas, sobre todo, bueno, a las Islas Espóradas del norte, porque Esquiros también es Espóradas, pero, y bueno, no es tan fuerte los etesios, el Meltemi, como en el centro y en el sur del Egeo, pero no. Desde luego para salir a vela allí y hacer norte o algo así, porque te metes de lleno en los etesios, o pues hay que esperar o a que estén más suavecitos o que haya algún cambio así tal y atacar en el momento exacto, vamos. Y con esta situación y siendo que estamos en prácticamente agosto ya, yo no creo, hoy es 28, entonces los etesios van a estar, lo normal es que estén todo el mes de agosto, dale que te pego, como locos. Así que si, yo que sé, hubiera por la noche, pues un role de viento por la zona de las Espóradas que permitiera subir, saldría por la noche, vamos. Porque es que, claro, puede ser que sea por el día, ¿no? Espero que sí. Pero vamos, en el momento en que haya algo que me permita subir, subiré a la hora que sea, del día que sea. Pues que ya hemos llegado aquí a la marca verde de canal, verde con verde, rojo con rojo, polla con chocho. ¿Pero qué coño está haciendo? Es el canal Resaca, ¿no? Tampoco nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Bueno, aquí en las boyas es donde se suele ver fenomenal vamos a ir virando. Bueno, tengo el piloto automático en la mano, con el mando a distancia. Pues aquí es donde se suele ver muy bien la corriente. Y parece que hay una mierda, entre menos y nada. Bueno, es que esto depende de la hora, ¿no? La luna y todas esas mierdas, pues la marea, aunque aquí haya poca, pero bueno. Hay poca, pero como el estrecho de Euripo es tan pequeño, que son 39 metros, pues claro, pues en fin, pues los fluidos en un estrechamiento se aceleran.
y esperemos que no cambie eso durante los años de nuestra vida. Si eso cambia, es que el mundo se va a tomar por el culo. Vamos a ver dónde está la... No hay marca roja, nada, simplemente la verde indica que no te vayas para acá, que hay falta de profundidad, así que ya está. Entonces un 2. Hostia, esto dice 0 nudos, pero no es verdad, 2,4. No sé qué coño le ha pasado ahí a la conexión, porque desde luego mayor libertad arriba no puede tener, al cielo. Y este también funciona, 2 nudos y medio. Pues bueno, no hacía falta haber rizado el Génova, pero más vale prevenir que curar. Es tan simple como coger ahora y volver a abrirlo y ya está. Pero vamos, yo que sé, que sabes qué te quiero decir, es que estos estrechos, como no ni es mi pueblo y es la primera vez que paso por aquí, no sabes lo que va a ocurrir, pero si llegas aquí, que puede ocurrir con todo el trapo, y aquí pues igual cambie y pases de tener 15 nudos a 28 y te venga un carguero para ahí, un barco no sé qué, el otro el del ferry, la madre que lo parió. Bueno, pues es mejor curarse en salud. Nada de eso ha pasado y no hay ni un alma aquí, ¿eh? O sea, el único barco de vela, bueno, he visto uno en Lontananza antes, un poco después de salir, luego el que nos perseguía, que se ha metido ahí en Eritrea, y no hay nadie más. No sé si me habrá tomado el pelo la IA, pero dice que hay mucho calamar en el Egeo y aquí también, que es un muy buen sitio para pescar calamar, pero que la temporada comienza como en septiembre u octubre o algo así. Así que, bueno, a ver si de una puta vez consigo pescar mis primeros calamares. Pues mira que están buenos y normalmente son caros. Entonces a ver si con un poquito de suerte lo conseguimos este año. Bueno, ahora se podría ir a buscarlos, que se están reproduciendo, están ahí con el meta y saca los calamares. Tiene que ser un espectáculo, pero deben estar como a 60 metros de profundidad. Podría ir, ¿eh? O sea, no tendría ningún problema. Bueno, aquí hay una profundidad de la hostia. Bueno, justo aquí ahora no, aquí hay 8,4 metros, pero vamos, en estos dos golfos, al norte y al sur del estrecho de Euripo, pues hay bastante profundidad. Hostia, pues no, 7 metros, es una mierda. Ah, no, calla, ¿qué es eso? Qué idiota. 80, 90, 86, bueno, 300 y pico, 436, y este otro, este es poco profundo, 60 y pico, 50. Pero vamos, el Egeo en cuanto salgas, 200, 500, es increíble, ¿eh? 500 aquí mismo, que está pegado a la costa, 1000 ahí, menos agujeros. Tasos. Dijeron el otro día mi amigo George que todo eso y toda esta zona está llena de un montón de iglesias y tal, y que es muy bonito. Aquí hay un monte que no me acuerdo cómo se llama, que tiene como 2000 metros de altura. Bueno, y el Monte Olimpo está como por aquí. Bueno, vamos a lo nuestro. A ver si se me va a olvidar que estoy navegando en el estrecho, porque como voy lentito, ¿verdad? Enseguida ya vamos a virar a babor para no hacer metros de más, ¿no? Pasa un tipo con una barca por ahí. Yo no sé si lo habéis pensado, pero esta zona, por ejemplo, tú imagínate que vives para algún sitio de estos, un pueblito de estos en la costa, y te quieres ir de farra a Calcis, por ejemplo, y dices, joder, es que luego para volver conduciendo mamao, me han de parar, el riesgo que conlleva, que también, bueno, pues ahí está. Pero coño, te puedes mamar como un puerco, te coges tu Zodiac y triqui, vuelves a casa. Hombre, depende cómo vayas, igual te conviene ponerte hasta un salvavidas. Canal Resaca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues yo no sé qué pasa, pero este se ha quedado clavado, el Navionics en la tablet. Se lleva ahí con 0 nudos la Intemerata y con los 19,4 millas. No sé qué coño ha pasado aquí. Yo creo que lo voy a guardar y lo voy a reiniciar. La madre que lo parió. Bueno. ¡Qué hijo de puta! Que todo tiene que haber, ¿no? Bueno, si fuera yo en ese barco también me costaría quitar gas, ¿eh? Tócate los huevos tú, que ahora me da 0,2, 0,3 de profundidad la sonda. Esta sí que es buena, ¿no?
La sonda es nueva de trinca, vamos. Tiene un par de semanas. No sé si llegará. Pero bueno, que la verdad es que bueno, voy a 2 nudos. Estoy a 1 milla. No sé, yo creo que vamos a poner motor porque no hace falta estar aquí. No sé si me va a costar así a este ritmo 1 hora llegar. Y bueno, voy ahí. Así que voy recogiendo el velamen y nos vamos a comer, cenar, merendar, cenar, todo uno. El pescado que les compré a los guarros esos del puerto pesquero del otro día. Coño, espera, que ahora se levanta el viento. Hola, tócate los huevos. Ya ha vuelto a su ser la profundidad, 7 metros. Luz faro, o lo que coño sea eso. Calcis, o chalquida. Bueno, he traído un poco de barro del fondeo anterior. Joder, qué piscina, tú. Batia o algo así, por ahí hay un agujerito donde meterse, pero una mini bahía mucho más pequeña que esta y precisamente es que me ha parecido demasiado pequeña. Joder, esos barcos están algunos un poco hechos mierda, ¿no? Y ahí hay un sitio cojonudo, además para bajar y visitar la ciudad o el pueblo, lo que coño sea. Y por ahí por donde está el puente, pues es obviamente donde continúa esta bahía a comunicar con la otra, que es enana. Bueno, enana, no es tan enana, como Batia, otra cantera. Pero he decidido quedarme en esta bahía de aquí porque creo que habrá menos ruido, menos corriente, allí pues paso de barcos que pasan el estrecho de Euripo y tal, y va a haber ola, quizás ruido de la ciudad. Bueno, me quedaré la noche que vaya a cruzar, evidentemente, esa es por pelotas. Así que ahora, esto está hecho, amigos. Allá que vamos mañana. Digo yo que será mañana, ¿no? Nada es muy seguro en mi vida, la verdad. Bueno, no hay mucha profundidad aquí, ¿eh? No llega ni a 3 metros. Y el agua, pues bueno, está un poco más turbia que todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. He arreglado la bola de fondeo, se me rompió uno de los 2, digamos, Prusix con los que lo sujeto y le he puesto un giratorio de pesca, uno de los gordos de 55 kilos. Yo creo que será suficiente. Voy a levantar esto para que se... ¡Ay, madre mía! Aquí no sé yo si las... ¡Oh, no! ¡Mira! Están soltando los bichos, joder, podía haber echado la caña, porque la verdad es que era un día perfecto. Estoy en la puta parra yo también, o sea, era cómodo para haber pescado y haber detenido el barco. Ya los había visto saltar antes, ¿eh? Bueno, también podría hacer una cosa, de una puta vez empatar un anzuelo con aquellas gambas que compré para peladas para pescar, que me las estoy comiendo todas, y dejar la caña colgando, ¿sabes? Es decir, pues está horas ahí la caña echada. Bueno, voy a mover esta driza que está rozando ahí arriba con la de la bola de fondeo, ya sabéis, bola de fondeo para cuando está fondeado, indica que el barco está fondeado durante el día y por la noche la luz 360 grados. Yo al principio tenía dudas, pero joder, solo puede ser, bueno, no sé si la legislación dice que tiene que ser una luz fija o qué. Yo llevo una estroboscópica centelleante, aquí delante le pongo una naranja que parpadea y atrás, ahí si la veis al lado de esa antena, pues hay otra luz de fondeo. Que te vean bien, si se tienen que chocar con alguien, que sea con otro. Sí, porque, claro, la luz de fondeo de ahí arriba, del tope de palo, pues muchas veces, joder, si tú vas navegando, vas viendo a ras de agua. Si estás cerca, es más difícil ver la luz de arriba, el tope de palo. Y sobre todo si hay niebla, porque con la niebla es muy posible que en la distancia no veas la luz de fondeo. Desde la distancia, si no hay niebla, pues la vas viendo. Claro que también hay que tener en cuenta, aquí no sé cómo estará, la ciudad no parece muy alta, pero muchas veces las luces de fondeo, pues con las luces de esas casas o con las farolas, se mimetizan y claro, entonces no es fácil ver si es un barco o qué coño es, pero si tienes una lucecita naranja aquí parpadeando, pues joder, y otra ras de agua ahí en el panel solar y chicos, si te chocan ya, ¿qué más has podido hacer? Bueno, pues, lo suyo me gustaría un día de estos es poner un par de luces ahí
en la parte de abajo de la primera cruceta e iluminar el barco hacia abajo, que eso ya es la crème de la crème, como los barcos estos de los que tienen pasta de verdad, vamos, con un montón de luces en las crucetas. Bueno, fondeados estamos, vamos a limpiar el puto pescado y a comer. Termina el vídeo, chaval, se apaga el motor, sube un tufo en la cabina que causa pavor, pero gracias a los locos que siguen el timón, esa banda de borrachos, mi tripulación, si me da un parraque y me voy a la lona, os dejo el resaca y mi sucia persona. Nena, trae otra birra que invite la afición, que el dinero de las cañas paga la adicción. A los que me invitan a chuzarme en el bar, que vuestra cirrosis sea digna de admirar. Salud, tripulantes, no paréis de soplar, que si palmamos mañana en alta mar, al menos los peces tendrán que cenar. ¡Suscríbete, perra! No olviden suscribirse, seguirme en Instagram y en mi cuenta de OnlyFans. Muchas gracias por dar un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte un nuevo capítulo a bordo del Resaca. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir. Doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti.